Hola, el tema que vamos a abordar en esta sesión es la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos, cómo se come eso y sobre todo cuáles son los retos, los obstáculos y las posibilidades de cada una de las herramientas que vamos a tocar. Muy esquemáticamente, esta sesión va a tener 5 componentes. Vamos a hacer una breve introducción solo para recapitular en algunos elementos que ustedes ya vieron en algunas otras sesiones de este curso, para saber en qué estado estamos operando, cuál es el México en el que exigimos derechos. Luego vamos a partir ya una parte un poquito más técnica, en donde yo les voy a compartir algunos ejemplos de las herramientas de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos, y les prometo que les voy a decir cuál es la diferencia entre uno y otro. Luego vamos a entrar a una parte en donde yo les quisiera exponer algunos pros y contras de estos mecanismos para que entendamos cuáles son los alcances, cuáles son las dificultades. Y al final, antes de la conclusión, les compartiré algunos ejemplos de caso de exigibilidad y justiciabilidad de derechos que desde la ciudadanía, desde las organizaciones de la sociedad civil, hemos puesto en práctica, pues un poco para ir avanzando ciertas causas que de otra manera, con los intermediarios que tenemos y el estado capturado en el que vivimos, quizás no hubiesen podido avanzar tan rápido. Muy brevemente y nada más a manera de introducción, hacer la recapitulación de estas 4 características que hemos venido tocando a lo largo del curso, del México en el que estamos viviendo hoy y en el que nos toca exigir nuestros derechos y hacerlos cumplir. Mayoritariamente, desgraciadamente, para muchos de nosotros, el Estado mexicano sigue siendo un Estado ausente, que en materia de derechos se relaciona con nosotros desde un punto de vista muy restrictivo, muy hostil, con una respuesta quizá muy hacia alejarnos cada vez más de las instituciones en lugar de acercarnos. Y en ese sentido, pues vale la pena preguntarnos cómo defender derechos cuando quizás a mi alrededor no hay una autoridad cercana, no hay una institución con la cual acercarme o hay un Estado que se relaciona conmigo eminentemente desde la violencia. La segunda noción es quizás tenemos instituciones insuficientes, ineficientes, negligentes o en algunos casos incluso instituciones que compiten entre ellas para bloquearnos el acceso a esos derechos. Ya les contaré algunos ejemplos muy interesantes que hemos nosotros visto en algunos ejercicios de monitoreo de la autoridad para que se den cuenta cómo operan estos mecanismos. Una tercera característica, que es la simetría del acceso a los bienes y servicios públicos y por lo tanto la simetría del acceso a la exigencia de nuestros derechos que como ciudadanos y ciudadanas enfrentamos, donde hay pues obviamente dinámicas relacionales bien importantes, donde dependiendo de quién eres es el tipo de institución a la que accedes, el servicio que obtienes y el derecho que puedes ejercer. Y finalmente, el hecho de que también vivimos en un México donde muchas veces las respuestas del Estado ante mecanismos de exigibilidad o de justiciabilidad de derechos, ante acciones concertadas de los ciudadanos en defensa de sus derechos, vemos respuestas que nos obligan a retraernos, que nos obligan a ausentarnos del espacio público, que nos obligan quizás incluso a defendernos del Estado mismo, porque ante esa exigibilidad de derechos a veces somos criminalizados o directamente atacados por burocracias estratégicas que se defienden y están aprendiendo día con día cómo ir limitando, cómo ir alejando al ciudadano de esos mecanismos y de esa relación de cercanía con las instituciones. Entonces hay dinámicas de exijo y me castigan que también es importante ver, porque evidentemente estos mecanismos, estas herramientas no van a estar exentas de estas dinámicas.